Hola, soy Josh. Tengo 23 años, todavía estoy luchando por terminar la universidad y siempre he sido el tipo de persona que se queda en segundo plano. No soy el más ruidoso de la clase. No soy el gracioso ni el centro de atención. Pero observo. Escucho. Me doy cuenta de las cosas. Crecí en un pequeño y tranquilo pueblo justo a las afueras de Milwaukee. Nunca pasa nada importante aquí, y quizá por eso lo que estoy a punto de contar todavía me parece irreal, incluso ahora. Nunca he sido del tipo que causa problemas. Siempre me he mantenido en el lado correcto de la línea. Al menos, hasta el día en que toqué el timbre en casa de mi amigo, y todo cambió. Don es uno de mis mejores amigos. Conectamos desde el primer año como si nos conociéramos de toda la vida. Él es el divertido. Siempre tiene un chiste listo, siempre atrae a la gente con ese encanto suyo. Hicimos equipo en algunos proyectos de clase, pasábamos los fines de semana juntos, jugando videojuegos, haciendo las cosas típicas de la universidad. Había ido a su casa más veces de las que puedo contar. Se sentía familiar, casi como un segundo hogar. Aquella tarde, habíamos planeado reunirnos para trabajar en una presentación de negocios para una de nuestras clases. Me escribió antes diciendo que podría llegar tarde por el trabajo, pero que fuera igual. Su mamá estaría en casa. Ya había visto a Pamela, su madre, algunas veces antes. Siempre tenía ese aire relajado, tranquilo. El tipo de madre que hace un excelente café, lleva camisetas viejas de bandas y trata a los amigos de Don como si importaran. Estaba en sus primeros 40, aunque no lo hubieras adivinado. Tenía una belleza atemporal, rasgos suaves, ojos penetrantes y una sonrisa que de inmediato te ponía en calma. Llegué a su casa como a las 4 de la tarde. El sol aún brillaba, soplaba una brisa ligera, parecía un día cualquiera, relajado. Caminé hacia la puerta, toqué el timbre, esperando que Don contestara. En su lugar, fue ella. Pamela abrió la puerta, vestida solo con una camiseta blanca grande que apenas le llegaba a los muslos. Sin maquillaje, el cabello recogido descuidadamente y sin zapatos. Parecía que acababa de despertarse de una siesta o que acababa de terminar de limpiar. Me quedé congelado un segundo, no porque se viera mal. No, todo lo contrario. Se veía increíble, sin siquiera intentarlo. Inclinó la cabeza y sonrió. Ah, eres tú, dijo con toda naturalidad. Pasa. Estoy sola. No sé por qué esa frase me afectó tanto. No estaba intentando coquetear, solo era sincera. Aún así, esas palabras resonaron en mi cabeza. Estoy sola. Entré, tratando de actuar como si no fuera gran cosa. Pero no podía ignorar cómo la luz del sol iluminaba la sala, especialmente la manera en que delineaba su figura mientras caminaba delante de mí. Esa camiseta apenas le cubría los muslos, y mi cerebro gritaba no mires. Pero sí, miré. Solo por un segundo. En la cocina, se volvió hacia mí. Don se retrasó. Creo que me mencionó que podrías venir, dijo. ¿Quieres algo de tomar? ¿Café o té helado? Té helado suena bien, respondí, esperando que mi voz no me delatara. Se movía por la cocina como si fuera parte de ella. Abrió la nevera, sacó una jarra, sirvió la bebida, todo de forma fluida, sin esfuerzo. Me senté en la isla de la cocina, tamborileando con los dedos sobre el mostrador, tratando de no dejar que mis ojos vagaran. Pero lo hicieron. Sus piernas, la manera en que la camiseta le caía de un hombro, nada parecía planeado, y quizá por eso era imposible no notarlo. Me pasó el vaso y se sentó frente a mí. ¿Cómo va la universidad?, preguntó. Le conté un poco sobre el proyecto, como Don y yo estábamos enterrados en trabajo, preocupados por las notas, las prácticas, todo eso. Ella escuchaba con atención, asintiendo mientras bebía de su vaso. Después de una pausa, dijo.
Sabes, eres uno de los pocos amigos de Don que realmente parece tener los pies en la tierra. Eres tranquilo. Me gusta eso. No sabía cómo responder, así que solo sonreí. Gracias. Lo intento. Nos quedamos en silencio después de eso, no incómodo, solo lleno, como si hubiera algo no dicho en el aire. Luego soltó una pequeña risa. Perdón, debo parecer un desastre ahora mismo. Solo me puse esto así nomás, dijo, tirando suavemente del dobladillo de su camiseta. Me reí nerviosamente. ¿Te ves bien? Quiero decir, te ves genial. Quiero decir. Ella me interrumpió con otra risa, suave y juguetona. Relájate, Josh. Solo bromeo. Pude sentir cómo se me calentaba la cara. Terminamos sentados allí casi 40 minutos, hablando de todo, música, libros, tonterías que Don hacía cuando era niño. En algún punto, olvidé que estaba hablando con la mamá de mi amigo. No se sentía romántico ni físico. Se sentía genuino, como si fuéramos dos personas que de alguna forma simplemente se entendían. Don finalmente escribió, dijo que tardaría otra hora. La miré. ¿Debería volver más tarde, cuando él esté? Ella hizo una pequeña pausa, y luego dijo. No, quédate. Ya. Estás aquí, a menos que tengas otro lugar a donde ir. Negué con la cabeza. No, estoy bien. Ella sonrió otra vez, esa sonrisa cálida, natural. Entonces quédate. Tengo unas películas viejas, si tienes ganas. Solo para pasar el rato, dijo. Nos fuimos al salón, y puso una película en blanco y negro que yo nunca había visto. Ella se sentó en un extremo del sofá, yo en el otro. La mayor parte del tiempo solo veíamos la película, pero de vez en cuando, la sorprendía mirándome de reojo. Una o dos veces, le devolví la mirada. No pasó nada. Al menos no en ese momento. Pero algo cambió, aunque fuera solo un poco. Había una tensión silenciosa, como si se hubiera trazado una línea entre nosotros. Ninguno la cruzó, pero ambos sabíamos que estaba ahí. No esperaba volver tan pronto. Pero después de esa visita, no podía dejar de pensar en ello. La forma en que me miraba. El tono de su voz. Esa sonrisa. Y ese momento, cuando nuestras miradas se cruzaron durante la película, se quedó conmigo más tiempo del que me gustaría admitir. Por supuesto, nunca le dije una palabra a Don. ¿Cómo podría? No lo entendería. Al diablo, ni siquiera yo lo entendía del todo. Unos días después, Don volvió a escribirme. Lo mismo de antes. Tenía que hacer mandados con su padre y no estaría en casa por un rato. Me dijo que podía pasar a recoger una memoria USB que necesitábamos para el proyecto. Me detuve un segundo. Y antes de darme cuenta, ya iba conduciendo hacia allá. Aparqué en su entrada y me quedé sentado en el coche un minuto, mirando la puerta. Una parte de mí esperaba que ella no estuviera. ¿La otra parte? Quería que sí. Toqué la puerta. Ella volvió a contestar, esta vez con jeans y una sudadera. El cabello suelto, aún descalza, con la misma sonrisa tranquila. Josh, dijo, como si realmente se alegrara de verme. 2 veces en una semana. Pero Don no está. Sí, lo sé, dije. Me dijo que viniera a buscar una memoria USB. Ella se hizo a un lado para dejarme pasar. Probablemente esté en la encimera. ¿Quieres algo de tomar mientras estás aquí? Dudé un momento. Claro. Volvimos a entrar en la cocina. La luz era suave, y el aire tenía ese mismo aroma cálido y dulce. Vainilla, quizás canela. Ella no intentaba dominar el espacio, pero de alguna manera, seguía sintiéndose completamente suyo. Sirvió agua para los dos y se apoyó en la encimera con los brazos cruzados. ¿Cómo va el proyecto?, preguntó. Encogí los hombros.
Honestamente, un desastre. Don ha estado por todos lados, y yo he estado algo distraído. Estamos atrasados. Ella sonrió. Vida universitaria, dijo. Recuerdo esos días. Noches sin dormir, sobrecarga de cafeína, estrés constante. Me reí. Sí, eso lo resume bastante bien. Entonces su expresión cambió, se volvió más pensativa. ¿Alguna vez sientes que la gente espera que ya tengas todo resuelto? Preguntó. Todo el tiempo, dije, sorprendido de que sacara ese tema. Mis padres piensan que estoy perdiendo el tiempo con clases de negocios. Querían que eligiera algo estable. Ya ni siquiera sé qué significa eso. Ella asintió, lenta y comprensivamente. Mi padre era igual. Todo tenía que seguir un plan, seguro, estructurado, sin espacio para respirar. Hubo una pausa. No incómoda, pero pesada. Como si ambos entendiéramos algo sin tener que decirlo. Ella me miró de forma distinta en ese momento, no como a un chico universitario, sino como a alguien que había recorrido el mismo camino que ella. ¿Sabes? Dijo. Es agradable hablar con alguien que realmente escucha. Podría decir lo mismo, le respondí. Sin decir nada, regresamos al salón, como si ambos quisiéramos quedarnos en ese espacio que habíamos encontrado. Ella volvió a su rincón del sofá, igual que antes. Yo me senté donde me había sentado la última vez, pero esta vez, ella se subió las piernas al cojín, girándose un poco hacia mí. Se veía más relajada, quizá incluso un poco expuesta, de una manera tranquila. Tomó el control remoto y empezó a cambiar de canal. ¿Otra película vieja? Pregunté. ¿Siempre te han gustado las de blanco y negro? Ella sonrió. Me recuerdan a tiempos más simples. Menos ruido. La gente realmente hablaba entre sí en esos días. ¿Crees que ya nadie habla de verdad? Le pregunté. Me miró directamente, sostuvo la mirada un instante. No realmente, dijo. No así. No dijimos nada por un rato. Solo nos sentamos, viendo cómo parpadeaba la pantalla frente a nosotros. Entonces, ella se estiró hacia atrás, tomó la manta del sofá y la tiró sobre mis piernas. Parecías tener frío, dijo, como si nada. No lo estaba. Pero la dejé ahí. Y entonces hizo algo que me tomó por sorpresa. Se inclinó y la acomodó un poco, sus dedos rozando mi rodilla. No fue un accidente, pero tampoco fue obvio. Fue intencional. Sutil. Apenas un toque, pero me recorrió un escalofrío. La miré. Ella ya me estaba mirando. Nada juguetón esta vez, solo algo honesto. Algo real. Me aclaré la garganta. Pamela, ¿alguna vez sientes que? No me dejó terminar. Su mano se posó sobre la mía. Suave. Lenta. Intencional. Sé lo que estás a punto de decir, susurró. Y no lo sé. Nos quedamos en silencio después de eso. Uno de esos momentos en los que todo parece estirarse en el tiempo. No estoy tratando de arruinar nada, dije. Lo sé, respondió, con la voz apenas por encima de un susurro. Soltó mi mano. Lentamente. Luego se levantó. Debería volver a la lavandería, dijo, con una leve sonrisa. Pero me alegra que hayas venido. También me levanté, sin estar del todo seguro de qué acababa de pasar, o si realmente había pasado algo. Aún así, algo entre nosotros había cambiado. Podía sentirlo en el aire. Como esa quietud pesada, eléctrica, justo antes de una tormenta de verano. Me acompañó hasta la puerta y la abrió. Me giré, pensando que diría algo significativo. Pero lo único que salió fue: gracias por la bebida. Ella esbozó una pequeña sonrisa. Cuando quieras, Josh. Salí,
y la puerta se cerró detrás de mí con un clic suave pero definitivo. Mientras volvía al coche, supe que algo había comenzado. Algo que no esperaba. Y no sabía cómo detenerlo. Tal vez no quería. No vi a Pamela durante casi una semana después de eso. Traté de sacar todo de mi mente, lo que casi había pasado en ese sofá. Pero seguía repitiéndose. La forma en que me tocó la mano. La mirada que me lanzó. La forma en que dijo. Sé lo que estás a punto de decir. Eso no fue nada. No me lo imaginé. Aún así, traté de convencerme de dejarlo ir. Ella era la mamá de Don. Era mayor. No se suponía que pasara. Y eso debería haber sido el final. Pero no lo fue. Don me llamó el jueves por la noche. Dijo que iba a Chicago por el fin de semana a ver a su padre y que no estaría. Me pidió si podía pasar por su casa a buscar una carpeta en su habitación, más material para el proyecto. Era tarde, casi las 8. Dudé, pero dije que sí. Al llegar a la entrada, mis faros atravesaron el borde azul del anochecer. La casa se veía cálida y acogedora desde fuera. La luz del porche estaba encendida. Y algo se me retorció en el pecho mientras caminaba hacia la puerta. Toqué. Pamela volvió a abrir, descalza otra vez. Llevaba puesta una camiseta larga y blanca, como la de la vez anterior. Tal vez no era exactamente la misma, pero lo suficientemente parecida para notarlo. Tenía el cabello suelto, un poco húmedo, como si acabara de salir de la ducha. Me miró por un segundo, no sorprendida exactamente, solo consciente. Oh, dijo suavemente. Eres tú. Don me pidió que recogiera una carpeta de su habitación, expliqué. Se hizo a un lado, abriendo más la puerta. Pasa. Estoy sola. Las mismas palabras, pero esta vez sonaron diferente. Entré. El aire olía a limpio, a jabón y algo cálido como velas. La casa estaba en silencio. Sin televisión. Sin música. Solo el zumbido del refrigerador. Está fuera de la ciudad, ¿verdad? Preguntó mientras yo subía las escaleras. Sí. Chicago. Me detuve a medio camino y miré hacia atrás. Ella seguía de pie cerca de la puerta, observándome. ¿Quieres algo antes de irte? Preguntó. ¿Agua? ¿Vino? Casi le dije que no. Pero en cambio dije. Vino suena bien. Ella sintió y fue hacia la cocina. La seguí. Sirvió 2 copas de vino tinto y se apoyó contra la encimera, bebiendo lentamente. Tomé la mía y me quedé frente a ella. Hablamos de cosas sin importancia, música, recuerdos, tonterías. Me contó lo silenciosa que se sentía la casa cuando Don no estaba. Le conté cuánto odiaba las fechas límite en la universidad. Se rió. Seguimos bebiendo. Luego se hizo el silencio, pero no incómodo. Solo quieto. Dejó su copa y me miró. Su expresión cambió. Josh, ¿puedo preguntarte algo? Sí. ¿Por qué viniste de verdad? Me detuve. Por Don. Me interrumpió con suavidad. No, digo. ¿Por qué tú? Pudiste haberle pedido que te enviara el archivo. Pudiste haber esperado hasta que regresara. No respondí. No podía mentir. No cuando me miraba así. Dio un paso más cerca. Uno. Y otro. He estado pensando en ti, dijo, con voz baja y firme. Desde la última vez. Sé que está mal. Sé que no debería. Pero no puedo parar. Tragué saliva. El corazón me latía con fuerza en el pecho. Yo también he estado pensando en ti, admití. Nos quedamos ahí, cara a cara. La luz de la cocina parpadeó por medio segundo. Ella alzó la mano y la colocó suavemente sobre mi pecho. Yo no me moví.
Eres tan joven, susurró. Lo sé. Esa semana, nos vimos 2 veces. Ambas veces fueron suaves, cálidas. Como una despedida que no se dijo, pero se sintió. Nos besamos más lento. Nos abrazamos un poco más. Sonreímos con más ternura. Y cuando salí de su casa por última vez, ella no me acompañó hasta la puerta. Se quedó acurrucada en el sofá, con una manta sobre los hombros, las piernas recogidas debajo. Harás algo bueno con tu vida, Josh. Lo sé, dijo. Me quedé allí, atrapado entre quedarme y marcharme. Entonces añadió. Y esto, fuera lo que fuera, significó algo para mí. Asentí. Para mí también significó algo. Abrí la puerta yo mismo, salí y la cerré detrás de mí. Esa fue la última vez que estuve solo en su casa. Después de eso, todo se volvió silencio. Sin mensajes. Sin visita sorpresa. Sin más tardes en el sofá ni conversaciones tranquilas con café. Me preguntaba si ella se pondría en contacto. Solo una vez. Incluso algo simple como, espero que estés bien. Pero nunca lo hizo. Y yo tampoco. Bajé la cabeza. Se acercaban los exámenes finales, así que me volqué en los estudios. Don volvió de Chicago, y así, todo entre nosotros volvió a la normalidad. Como si nada de eso hubiera pasado. Como si no hubiera pasado el último mes viviendo en un mundo oculto dentro de su casa, a solo unas puertas del cuarto donde él dormía. Se sentía extraño. Me sentaba junto a él trabajando en tareas, fingiendo que no recordaba cada paso silencioso por ese pasillo, sabiendo que Pamela me esperaba en la sala. Ella desapareció al fondo. Si estaba en casa, no la veía. De vez en cuando, escuchaba su voz arriba o la veía pasar fugazmente por la puerta. Pero no había miradas. Ni gestos. Solo distancia. Y lo entendí. Ese capítulo había terminado. Lo que tuvimos, aunque breve, fue delicado. Temporal. Tratar de arrastrarlo al presente habría destruido todo lo que quedaba en pie. Ella tenía una vida. Un hijo. Un hogar. ¿Y yo? Solo era un chico de universidad atrapado entre ser joven y tratar de entender qué venía después. Por mucho que nos necesitáramos en ese momento, ambos sabíamos dónde terminaba el camino. Aún así, el silencio dejó una marca. Pasó una semana. Luego 2. Un sábado por la tarde, pasé por casa de Don a buscar un cuaderno que había dejado. Él estaba en el gimnasio y me dijo que entrara. La puerta, como siempre, estaba sin seguro. Entré. La casa estaba en silencio. Aún así, caminé por el pasillo, y justo cuando alcancé el cuaderno sobre la encimera, escuché su voz detrás de mí. Josh. Me giré. Ella estaba al pie de las escaleras. Cabello recogido, sin maquillaje, sudadera y leggings. Se veía cansada pero amable. Hola, dije, con una voz más suave de lo que esperaba. Ella asintió. ¿Cómo has estado? Ocupado, respondí. ¿Y tú? Igual. Siguió una pausa. Ese silencio entre nosotros. Aquel al que nos habíamos acostumbrado. Pero esta vez, no se sentía pesado. Solo honesto. No estaba segura de volver a verte, dijo. Yo tampoco pensaba que lo haría, respondí. Caminó lentamente y se apoyó en la encimera de la cocina frente a mí. Con los brazos cruzados, los ojos bajaron al suelo y luego regresaron a los míos. He pensado mucho en lo que pasó, dijo. Yo también. Solo quiero que sepas algo. No me avergüenzo de ello. No me arrepiento. Asentí. Yo tampoco. Necesitábamos algo, dijo. Tal vez no lo sabíamos en ese momento. Pero lo necesitábamos. Y me alegra que hayas sido tú. La miré y le dije. A mí también me alegra que hayas sido tú.
Nos quedamos allí uno frente al otro, a solo unos pasos de distancia. Pero todo lo no dicho colgaba en ese espacio como una despedida callada. No soy alguien que hace ese tipo de cosas, dijo. Y me asustaba lo fácil que se sentía contigo. Se sentía fácil, le dije. Porque era lo correcto. Para lo que fue, respondió con una pequeña sonrisa. Sí, lo fue. Otra pausa. Pero ésta se sintió tranquila. En paz. Don no lo sabe, dijo. Y nunca lo sabrá. Eso es importante para mí. Nunca se lo diría, dije. Jamás. Lo sé. Dio un paso hacia adelante, luego extendió la mano y tocó la mía suavemente. Solo por un momento. Un gesto final. Un gracias silencioso. Cuídate, Josh. Tú también, Pamela. Y eso fue todo. Ella se echó hacia atrás. Tomé mi cuaderno y caminé hacia la puerta. No miré atrás. Cuando me senté en el coche y lo encendí, no sentí el corazón roto. No me sentí destrozado. Me sentí en paz. Como si aquello que habíamos tenido entre nosotros hubiera terminado de la única manera en que podía terminar. En el momento justo. De la forma correcta. Sin drama. Sin promesas. Sin súplicas ni despedidas bajo la lluvia. Solo algo raro. Algo hermoso. Algo intacto por todo el ruido exterior. Guardado en el tiempo, donde el mundo no podía alcanzarlo. Nunca volvió a pasar. Nunca hablamos de ello. Nunca lo mencionamos. Pero a veces, cuando paso por su calle, o escucho una de esas canciones viejas que le gustaban, pienso en esos días. Y sonrío. Porque la conocí. A la verdadera ella. Y por un tiempo, ella también me conoció a mí. Adiós.